Tal cual lo habíamos anunciado, seguimos poniendo la mañana en camino y lo hacemos una vez más con nuestro querido y admirado amigo, el antropólogo Nicolás Guigú, artista, artista plástico, docente, investigador y para fortuna nuestra, habitual colaborador de los medios de comunicación en general, de este programa en particular. ¿Qué así es, Nico? Buen día, bienvenido. Gracias, Alejandro. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Bien, bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sin darnos cuenta, iniciando, te lo digo por si todavía no te diste cuenta, iniciando el quinto mes del año. El quinto mes del año, ya, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, en fin, no, la verdad que no he tomado conciencia que ya estamos en el quinto mes Yo no del sé año. si desde, a mí me gustaría que un antropólogo, no sé si conoces alguno, Mm, me responda, ¿por qué da la sensación, repito, por qué da la mm. sensación el tiempo, por lo menos para nosotros, los occidentales, o esta cosa que no sé si aplicamos como occidentales, bueno, esta cosa de que desde que tenemos uso de la memoria, nos Mm. sorprende el paso del tiempo, y esto es recurrente de asombrarnos cuando ya estamos en mayo, sin advertir que ya pasó todo enero, todo febrero, todo marzo, todo abril. Esto será para todos así, siempre ha sido así, y te termino con esta. Dicen, Yo creo acá que estoy un sí. poco perdido, a lo mejor vos, que sos mucho más... Yo creo que eh, es una visión, bueno, yo al estudiar las sí, memorias, me tuve que dedicar mucho tiempo a estudiar el tiempo y leer mucho de sociología del tiempo, de antropología del tiempo, de historia del tiempo, aunque parezca redundante, de filosofía del tiempo, y te encontrás con que el tiempo, digamos, que ese tiempo que nosotros perdemos, que decimos cómo perdí el tiempo, cómo se sí, pasa el tiempo, es en realidad un tiempo social, tiempo muy urkeniano, muy arbitrario, que es tan un tiempo de superficie que ni nos damos cuenta de cuando pasa ese tiempo, porque nosotros estamos en otro tiempo claramente. Nosotros estamos en otro tiempo, es decir, por una parte estamos, bueno, sí, en mayo, eso es inevitable, pero por otra parte hay otros tiempos singulares, humanos, sociales, grupales, singularizados, individuales, que van por otros lugares. bien, bien. Bueno, qué interesante eso, ¿no? Porque además incluso ahora lo estamos advirtiendo muchos de nosotros, ustedes Mm. los docentes también, me imagino, el tiempo que se encapsula en un lugar, ¿no? Pienso, por ejemplo, muchas personas, en alguna Ujú. medida me está pasando a mí, pero desde ya que no quiero ser centro en mi propia experiencia, en todo caso que sirva como ejemplo de otras. Como mi hijo no puede ir a clases presenciales y tiene dos padres y uno de ellos, yo, puede tomar la decisión de hacer su trabajo como ahora desde su casa, Claro, me quedo con él y, y mientras yo hago el programa, él se conecta a su clase, él se desconecta porque la termina antes una y me pregunta si puede ir a la otra pantalla a ver un programa de televisión que a él le gusta y que a mí no tanto. Entonces en ese juego entramos en una especie de negociación, dos, tres, uno, en fin. Después él se tiene que retomar la conexión en el momento que yo tengo una tanda y plim plum plan y plan plum plum. Y cuando de pronto querés acordar, el sol ya está cayendo y estuviste todo el día en esa lógica. Y vos decís, ¿cuándo pasó el tiempo? no pasó el tiempo. Bueno, claro, la temporalidad del encierro siempre es otra temporalidad, es diferente, por más que sea un encierro abierto por diferentes dimensiones virtuales, como es el caso de nuestro encierro de la pandemia, hay un cambio de temporalidad importante, ¿no? Importante. Y aparte también digamos que el dictamen la regulación de la temporalidad, que ya es muy mediática, ya tiene también, en el caso de esta temporalidad más encapsulada
como se dice, de la pandemia, Ujú. tiene esa temporalidad constituida por la interrelación e inclusive la dependencia de todas las diferentes prótesis y plataformas con las que tenés que trabajar, porque si no, no tenés posibilidad de Bien. desempeñar, ni los estudiantes, ni los niños de estudiar, ni nosotros de dar clase o, o aparecer en los medios. Aparte, es una situación compleja porque se afloja un poco la situación y entonces por ahí yo puedo ir personalmente a algún medio, pero después inmediatamente empieza a haber casos y se vuelve, casos quiero decir, de contagio de coronavirus o fallecimientos inclusive, y volvemos de nuevo a la situación en fin, que estamos viviendo, de comunicarnos mediante plataformas. Y hablando, recién hablaste de, bueno, del alto número de muertes que Uruguay expone a sí mismo y al resto de la comunidad internacional, bueno, que son altas, que es alto el número, quiero decir, ¿verdad? Otro asunto que tenemos pendiente de estudiarnos con mayor severidad, para lo cual seguramente la antropología nos puede dar una gran mano, y es, yo recuerdo que un año, 10 meses atrás, cuando los números de la pandemia que tan malos eran para tantas naciones y otros seres humanos como nosotros, y cuando esos números lucían tan benignos para aquí, para el Uruguay, ¿cómo, cómo nos gustaba rápidamente creer la idea de que éramos algo distinto, algo elegido, algo señalado, algo digno de ser imitado y estudiado, ¿no? Y es un poco, ¿qué nos pasa con eso, Nico? la mitología, la excepcionalidad que tanto hemos escrito para entender cualquier cosa en Uruguay, pero sobre todo para entender la mitología producida por el Uruguay como parte de su construcción identitaria. La idea de excepción constituye una cantidad de dimensiones que hacen que en general se coloque el Uruguay a sí mismo, Claro. se coloque como vos decías, como ejemplo, como una guía a seguir. Y creo que tiene mucho que ver con la inseguridad como país. O sea, la ventaja, es decir, es tratar de establecer una ventaja frente a países, sobre todo vecinos, mucho más grandes en términos de territorio, población, recursos de todo tipo y demás. Y por otra parte, también tiene que ver, es decir, la mitología construye realidad, produce realidad, entonces esa excepcionalidad a veces empieza a tener elementos ciertos, ¿no? Por otra parte, es un país que yo creo que es excepcional, sí, en muchas cosas, pero no solo en cosas buenas, ¿no? Sino una cantidad de cosas malas. Claro. Eso sí, eso yo creo que es bastante claro, sobre todo en el campo académico, en el campo del pensamiento, sí creo que está poblado de claramente de excepcionalidades, en el mal sentido, ¿no? Lo interesante, me parece, a ver si nos podés dar una mano, Nicolás. Bueno, la verdad que sigo siendo tan terrible anfitrión como siempre. Acordamos hablar de un tema y salimos hablando de otro cualquiera. Terminamos hablando del tema y yo me tomo el trabajo de escuchar nuestras conversaciones después que salen y las subís a YouTube y son muy, digo, más allá que estés vos o que esté yo, son conversaciones que creo que aportan a la gente en general, que es el objetivo, ¿no? Colaborar a... Claro. Yo creo que hay una cuestión que es importante, que yo sobre todo le hablo a los escribas de acá de Uruguay, a la gente que escribe, y perteneciente a una comunidad de gente que escribe, es que en realidad cuando uno está teniendo un diálogo, como estamos teniendo nosotros, está construyendo pensamiento, Claro. está construyendo la escritura en un sentido amplio del término, y la ventaja que tiene es que es apropiado por más gente en diferentes partes del mundo, no remite solo al Uruguay, y creo que es de las formas de colaborar a construir pensamiento entre todos, ¿no? Yo creo que es una de las grandes, digamos, funciones, de las grandes posibilidades muy nobles que tienen los medios de comunicación en este momento, generar esa posibilidad de comunicación y de producción de conocimiento conjunto. Y sobre esto... Hay que llevar la humildad, obviamente. Bueno, sobre esto quiero hablarte porque... Los antropólogos
diferente, transitamos muchos mundos sociales diferentes. Es difícil con los escribas comunes del Uruguay que tienen una consideración sobre sí mismos altísima, son impositivos, vienen a decirte qué ideas tienen ellos. Es terrible porque son ideas muy pobres en general y reiterativas, no son originales la mayoría. Pero bueno, esa visión tan fálica del conocimiento, un falo que puede ser portado por hombres o por mujeres, da lo mismo. Da lo mismo, claramente. Hay muchas mujeres fálicas en el campo del conocimiento, claramente. Y bueno, esto implica salirse por eso Derrida habla del falologocentrismo, que es justamente salirse, es una palabra compleja, pero es salirse de esa centralidad, salirse de ese espacio de poder y decir, bueno, vamos a conversar. Tenemos un conjunto de conocimientos que podemos intercambiar. Y es más, la gente ya me tiene otros conocimientos y podemos seguir construyendo conocimiento sin, en fin, generar una gestualidad falologocéntrica, fálica, autoritaria, ¿sí? Estás hablando de Jacques Derrida, ¿no? El pensador, filósofo. El filósofo que habla de falologocentrismo justamente en referencia a esa idea de centralidad, de poder y de logos. Lo interesante me parece, una de las tantas cosas interesantes y fascinantes. Es interesante esta época, cómo las formas de pensamiento no han variado en sustancia, y por eso el campo del pensamiento es una fábrica de mujeres fálicas, es impresionante. ¿No crees que esto que decís pueda verse como un pensamiento sexista, patriarcal o definitivamente antifeminista? No, para nada, al contrario. Yo me siento muy cercano del feminismo, de los feminismos radicales, que son varios. No, me siento muy alejado del feminismo blanco, muy alejado. Me siento muy alejado del feminismo liberal, muy alejado. No, ni siquiera lo considero como feminismo. Y creo que cuando hablo de producción de mujeres fálicas, estoy hablando de ese feminismo blanco, caucásico, de sectores de clase media, universitarios básicamente, ¿no? O letrados o que pretenden ser cultos. Eso no es una crítica para nada. Al contrario, mis amigas feministas tienen posiciones más radicales que las que tengo yo sobre a mí me gusta tanto. Claro, y hablamos de mujeres fálicas y demás, porque claro, son producciones reales, son conocimientos. Me resulta tan interesante hablar con vos porque siento que cada vez que hablamos, vos tirás en una especie de una olla, que podría ser una linda olla para hacer un buen puchero, tirás un cascote, para seguir con la imagen, un buen cacho de falda gorda, esa que te da un buen caldo, lo tirás con tanta fuerza que salpica para todos lados, y yo me siento muchas veces como un perrito que va detrás de las gotas para ver si puedo seguirlas y provocarte un poco más. Pero pará, dejemos todo esto por aquí, porque no quería avanzar mucho más sin que me cuentes algo, ya que de la muerte hablábamos, que arrancó en el día de ayer un ciclo de charlas virtuales, justamente bajo la consigna La muerte social, en el marco del seminario taller Muerte, Duelo y Dolor, Estigmas y Procesos Socioculturales en Tiempos de Precariedad. Esto está organizado por la Facultad de Ciencias Sociales, el Departamento de Sociología, ¿verdad? Y en este sentido arrancaste vos ayer, y ya de paso le cuento a las personas que continuará el lunes 10 de mayo, el lunes 24 de mayo, el jueves 27 de mayo y el jueves 3 de junio, con voces y participantes, bueno, que vienen de distintos lugares, ¿no? Sí, y aparte, en mi lugar de comunicador vienen varios comunicadores muy importantes de diferentes partes del mundo, y bueno, y hoy se generó realmente un diálogo muy interesante. Aparte, claro, digamos, como también constituyen módulos de cursos, tienen espacios acotados para gente que no integran esos cursos, porque en realidad quería acceder mucho más gente en función de la propuesta y la difusión de la propuesta. Y bueno, y quedamos con Pablo Hein y Víctor Hugo González, que son dos de los organizadores principales de este seminario internacional, de hacer más instancias
en breve en otros espacios de la Universidad de la República. Bien, Pues bien. son temas tabú, es lo mismo que con estos colegas y con otros colegas del Departamento de Sociología y de otras áreas de la universidad, cuando empezamos a trabajar el tema del suicidio, hace tiempo, ellos lo siguen trabajando, yo también, bueno, y lanzamos el dossier sobre el suicidio de la revista del Departamento de Sociología y demás. Son temas tabú, y en este momento la muerte, bueno, siempre, pero quiero decir, en tiempos de pandemia la muerte es una presencia permanente. Yo la siento. Es decir, yo caminando por acá, por la ciudad vieja, te puedo asegurar que siento el ángel de la muerte. Espero no sentirlo, que no me venga a buscar, pero quiero decir, siento la presencia de la muerte. Siento la presencia, y lo he hablado con amigos escritores que viven por acá y artistas o gente que va y viene. Y ustedes sienten, y llegamos, sí, sentís una atmósfera vinculada con la muerte. No, no como en un periodo común y corriente, se siente incluso sí, el espacio de la muerte. Bueno, Eh, en el fondo, si tuviéramos la oportunidad, la posibilidad de vernos a mayor distancia, bueno, si estamos sometidos, entrecruzados a una pandemia que afecta, por definición, todo el planeta y que obtiene malos resultados, sea una cuestión bastante curiosa, me da la sensación, ¿no? En este contexto, y es que le va mal a los uruguayos que son indisciplinados y tocan el tambor, ponele, ¿no? Pero resulta sí, que a los alemanes, que son los reyes de los disciplinados, también también les ha ido horrible. Entonces, ciertos argumentos de los que nos gusta agarrarnos están desapareciendo desaparecen. por completo. Inclusive las vacunas vos ves que tienen una relación con el descenso del contagio y otras veces no. Entonces, Bueno, el caso Chile, por ejemplo, ¿no? claro, en realidad son procesos que se están iniciando para hacer una evaluación de la vacunación y de los efectos de la vacunación. Va a haber que esperar unos meses, comparar varios países, varias regiones del mundo, claramente. Yo estoy esperando que me llamen a vacunarme, todavía no me llamaron, pero en fin, tengo esperanza de que en algún Pero momento me pará, Nico, esto casi hablando entre casa y horizontalmente como amigos, pero llamen. no te has dado ninguna vacuna aún. Y no, porque estoy esperando que me llamen, me anoté y no me llamaron, ahora voy a volver a llamar porque resulta que Pero, están vacunando y a mí no porque me llaman. vos, siempre bromeamos con eso, vos sos un poquito más joven que yo, ¿no es cierto? Yo tengo 54 años recién cumplidos, los cumplí hace unos días. Mira vos, ¿te Sí. acordás que en aquella primera partida donde la primera parte del público designado para vacunarse, docentes, policías, militares, se me está escapando alguno más, creo, y no fueron el universo total de esos grupos, como quedó un Mm. remanente, ¿te acordás que citaron a los de entre 55 y 59? Y apliqué Digo, perfecto, y por eso yo ya tengo mis 2 dosis dadas. por tener 54 no, voy a llamar mañana a ver si tengo suerte y me vacunan. Bien. No es que esté desesperado, pero la verdad que quiero vacunarme como cualquier ciudadano, aparte siendo docente, por más que veas disminuida tu relación con estudiantes y otros colegas y demás. Me parece que es un cuidado de los otros también, vacunarse. Sí, ya lo creo. Sí, sí. Bueno, me gustaría aprovechar tu presencia también, estimado Nicolás, para que Mm. hablemos de otro de los asuntos y que tiene que ver con el anunciado Consejo de Laicidad, es decir, esta es una propuesta, un proyecto del Partido Colorado, del sector Ciudadanos del Partido Colorado, el sector que en Sí. la última elección resultó mayoritario y Ujú. bueno, y que fue presentado como una iniciativa de su Cámara de Representantes, ¿no? Cuando uno habla de estos asuntos, uno tiene la impresión que está tocando temas que además tienen que ver con la identidad de nosotros como república, como colectivo, que tiene una trazabilidad más o menos larga, que nos devuelve un perfil de lo que significamos como comunidad, ¿no? La laicidad, el valor de esta, el peso que ha tenido. Y bueno, sin embargo, hay como un intento de hacer, desde el punto de vista político, un aporte. Claro, la cuñada de mi libro La Nación Laica, el título ese lo dice todo, es decir, cómo se constituye la nación teniendo como mitologías principales
o cómo, digamos, cómo los mitos habitan y constituyen el espacio de la laicidad, que es una perspectiva, obviamente, que emerge del campo de las ciencias sociales y de la antropología. Así que pasa, por una parte, me parece razonable que el Partido Colorado vuelva a sus raíces y plantee este consejo de laicidad, ¿sí? Porque Ajá. ha habido varios gestos por los cuales en muchos casos el Partido Colorado había quedado un poco desdibujado, digamos, su perfil en torno a la temática de laicidad, a la temática de la laicidad. Entonces me parece interesante como investigador que sea ese partido el que traiga el tema, es decir, no es el Partido Nacional, no es un tema del Partido Nacional, claramente, o por lo menos es una bandera. No es un tema que el Frente Amplio lo tenga como una de sus banderas históricas, pero sí claramente es parte de la trama ballista del Partido Colorado, ¿no? De la vertiente ballista dentro del Partido Colorado, claramente. O sea, de alguna forma también yo creo que esto hace a la reconstitución identitaria del propio Partido Colorado. Y esta iniciativa... Yo creo que hay que considerar, es importante, Alejandro, es un partido que tiene varias tendencias, como vos sabés, varias corrientes, varias visiones políticas. Una de las más importantes, si no la más importante, es lo que nosotros entendemos como vallismo colorado, porque el vallismo es mucho más que el Partido Colorado, obviamente, cuando lo hablamos en términos históricos. Y con estos ejercicios yo creo que el Partido Colorado reactualiza su identidad, actualiza su identidad. Eso me parece bien importante. Bien, y en este movimiento. sentido, supongo que habrás visto el proyecto. ¿Qué comentarios tenés para compartir con nosotros, Nico? Bueno, primero que por ejemplo, integrantes que presentaron el proyecto de ley como Ope Pasquet ha estado, él tiene una perspectiva de la laicidad y ha estado observando permanentemente, digamos, momentos que él entiende que se viola la laicidad, es decir, la violación de la laicidad en términos de ingreso de simbologías, discursos, rituales religiosos en el espacio del Estado. Él ha estado muy atento a eso y ha realizado varias denuncias al respecto a lo largo de los años. Después, por ejemplo, cuando Amarilla asumió la presidencia de la Cámara, no sé si te acordás, y ocurrió Sí, por... sí. Bueno, el único que votó en contra fue Amado, justamente, un criterio muy ballista, diciendo, bueno, a ver si este señor viene con ese de votar. Para muchas fuerzas políticas, el Frente Amplio incluido, la laicidad es un valor, pero no tiene ese valor histórico que puede tener para un ballista que de alguna forma se siente heredero de aquella lucha histórica de muchos sectores de la sociedad, pero particularmente del vallismo, contra la Iglesia Católica, ¿sí? Y bueno, cómo se fue generando ese modelo de laicidad, que muchos entendemos que en muchos casos es un modelo laicista, mucho más que laico, ¿no? Y en todo Pese que caso, en la perdona que te contemporaneidad... interrumpa ahí, pero teniendo en cuenta lo que dijiste antes, que nos escuchan muchas personas distintas, con distinta trazabilidad, con distintas lenguas, con distintos dioses, etcétera, me gustaría que una vez más incursionaras en la diferenciación de laicidad y, por ejemplo, laicismo. La laicidad, bueno, para empezar, el concepto de laicidad es un concepto muy complejo. Inclusive los franceses, cuando lo fueron diseñando, atendieron a muchas fuentes de parte del mundo. En los países de tradición anglosajona no existía el concepto de laicidad, empezó a existir mucho después. Sí existía así la idea de secularización, pero no la de laicidad. Y eso tiene que ver con que el Estado no reconoce, ¿sí?, en sus espacios ninguna manifestación religiosa, es decir, el Estado no tiene vínculo con ninguna religión ni ninguna corriente de fe y por lo tanto es neutral, y esa palabra me parece interesante, es neutral en relación a las manifestaciones religiosas. Y esto aparece en el término neutralidad, aparece
inclusive en este proyecto de ley, algunas veces. Y esto me parece interesante porque, bueno, yo, por ejemplo, empiezo mi trabajo en la Nación Laica, Religión Civil y Mitopraxis en el Uruguay, diciendo que esa neutralidad, en realidad, lo que aparece como neutralidad, conforma en realidad un conjunto de mitos que son los mitos de la nación. Entonces, ¿de qué neutralidad estamos hablando? ¿Sí? Y aparte, de nuevo, la laicidad, por eso, el límite de la laicidad y el laicismo es complejo a veces de definir, pero después uno puede trabajar y definirlo porque, a ver, el laicismo lo podés entender o empieza a manifestarse cuando el Estado ya expresa un espíritu claramente iconoclasta en relación a lo religioso, de las diferentes corrientes de fe, a las diferentes filosofías trascendentalistas, y también el laicismo implica o conlleva una perspectiva sustitutoria en la cual la simbología del Estado comienza a sustituir la simbología religiosa propiamente dicha. ¿Sí? Que esto tiene antecedentes en el jacobinismo de la Revolución Francesa, tiene antecedentes, digamos, en varios procesos de ruptura radical de las nuevas élites con la Iglesia Católica, Pero sobre déjame molestarte un poco. Sí. Permitime molestarte un poco. Pero ¿acaso que el Estado deliberadamente renuncie y promueva que dentro de lo que es público y por lo tanto le corresponde al Estado y por lo tanto a todos, no tengamos, no haya flujo de reivindicaciones o imágenes de carácter religioso, ¿no es el más formidable pasaporte para la libertad plena de los que sí quieran abrazar tal o cual religión, que tengan tal o cual mirada, o que cambien de mirada, por decir algo, religiosa todas las semanas, o nunca tengan ninguna jamás a lo largo de sus vidas? ¿No es como una garantía que nos damos entre todos? Sí, yo creo que esas son las ventajas de la laicidad, es decir, el piso mínimo de garantías, porque claro, la laicidad es incomprensible sin la pluralidad religiosa. Exacto. ¿Para qué laicidad? O sea, si hay una religión sola, a ver, hegemónica, monolítica, un monopolio religioso, la laicidad no tiene ningún sentido. La laicidad permite y avala la pluralidad de mundos morales, de mundos religiosos, claramente, claramente. Y ahora bien, cuando hablamos de la laicidad, ¿hablamos solo de lo religioso o también de otro marco de ideas, lo que podríamos llamar las ideas políticas? Porque yo veo que ha habido de todo en el último tramo. Es verdad, ruido de carácter religioso, porque bueno, un ex comandante del ejército, hoy senador de la República, luciendo el uniforme militar, participó de prácticas religiosas, porque el propio presidente actual, casi como un primer gesto público, él y buena parte de su gobierno participaron públicamente de un acto religioso. Y bueno, porque se solicitó que una imagen religiosa fuera colocada en la Rambla de Montevideana, en fin, también generando una movida, porque unas décadas antes el presidente ballista Colorado, primero en la recuperación democrática, autorizó una enorme cruz que recordaba la visita de un líder religioso, un jefe de Estado, según algunos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también yo lo que veo, que además de esos ruidos más o menos constantes, últimamente está, que los profesores se filmaron en un liceo vacío hablando en contra de la LUC, que pusieron un cartel que promovía la recolección de firmas, etcétera, etcétera. También veo que está atravesado por esa otra mirada, ¿no? Claro, que por una parte vos tenés las tentativas de contralor de la no intervención de lo religioso. ¿Y qué es la no intervención de lo religioso? Que es complicado, porque yo me acuerdo cuando yo era chico,
Y en secundaria, por ejemplo, yo tenía algunos profesores que por motus propio, si veían a alguien con una estrella de David o una cruz, le decían, ¿y usted qué tiene ahí colgado? No, bueno, no, guárdesela dentro de la camisa, el uniforme, eso no se puede ver publicado. No, así, digamos, una actitud que ni siquiera era exigida por la institución, o tal vez siempre una actitud que era claramente militante personal, de no permitir que la simbología religiosa se presentase en el espacio educativo. Esto, digamos, después, por ejemplo, yo hablo del laicismo cultural, justamente como también el modelo laicista clásico lo que hizo fue obliterar dimensiones culturales, claramente, de la construcción identitaria nacional. Entonces también empezó a haber toda una perspectiva a partir de estos diálogos que obviamente afectan el campo de lo político, empezó a haber una perspectiva de empezar a entender cómo esa laicidad en muchos casos permitía y avalaba la diferencia, pero en otros casos la anulaba también. ¿Sí? Yo puedo decir, todos los uruguayos somos iguales ante la ley. Sí, pero también eso no implica que todos los uruguayos somos iguales. O sea, hay una idea de igualitarismo que yo discuto mucho, la discuto hasta el día de hoy entre los uruguayos, que es muy compleja, muy compleja, que dificulta muchísimo percibir la diversidad cultural en el espacio de la nación. Mira, el otro día estuve en el Parlamento haciendo un asesoramiento y justamente es increíble que todavía el 12 de octubre en el Uruguay se llame Día de las Razas. O sea, aparte de ser un papelón, de alguna forma te señala un retraso en relación a otras modificaciones que ha habido en otros países en relación, por ejemplo, la temática indígena, la temática afro, que todavía cuesta mucho pensarla en Uruguay. Y eso tiene que ver con, yo creo, una idea de la vinculación entre igualitarismo y homogeneidad como eje de la matriz laicista uruguaya, claramente. Entonces, claro, acá interviene otro elemento que es una suerte de control ideológico, ¿sí? Que bueno, eso es complicado porque, a ver, lleva a esa neutralidad, porque claro, el laicismo es autoritario. A ver, eso. Y sí, es autoritario porque, por ejemplo, si veo un chiquilín con una kipá entrando al liceo, le tengo que decir, no, sacate el gorro ese porque acá no sé qué. Si veo a un muchacho, una muchacha con una cruz colgando, le tengo que decir, no, sacate eso porque no sé qué. Si veo por a alguien que tiene, no sé, un vestido de religiones afro, que hay gente que a veces va con los vestidos sacerdotales, no, le digo, ese vestido no puedes llevar. Es decir, el laicismo tiene elementos autoritarios en el sentido de que exige que las personas nieguen públicamente ciertos elementos propios de su identidad. Pero de pronto, lo tiro al extremo de gusto, Nicolás, y de pronto no resulta más autoritario que si alguien va con una estrella de David, a alguien le diga, pero ¿qué haces tú con esa estrella que fuiste el que mataste a Jesús? O otro que va con una cruz sea víctima porque alguien se puso la media luna, y decir, tú sos infiel, por lo tanto mereces la muerte. Pues yo creo que la laicidad y el laicismo como constructo cultural fue una tentativa de solucionar todas esas tensiones en un mundo histórico dado, en el cual las discusiones sobre la tolerancia y el intercambio estaban en ciernes o en todo caso generaban tal nivel de tensión y conflicto que el camino fue la supresión a los espacios públicos. Todo eso, o sea, la supresión generaba, en determinados momentos históricos, generaba menos conflicto que los modelos de convivencia, por así decirlo, y de interacción entre diferentes cosmologías culturales, religiosas y demás. Pero hace unas cuantas décadas que justamente los diferentes grupos, las diferentes corrientes defienden, y creo que con razón, la posibilidad de manifestar públicamente sus características, que aparte no son fijistas, las culturas van cambiando, los grupos se van transformando con el tiempo. A ver si te sigo del todo, Nicolás. Tú dices que lo que de pronto en algún contexto histórico fue necesario para aplacar, para frenar, para facilitar el encuentro a pesar de, entre comillas, adorar dioses distintos o no adorar ninguno.
esto quizás ya hoy no sea tan necesario. ¿Por ahí lo miras tú? Claro, el modelo también, a ver, el modelo laicista uruguayo, laico y en parte laicista, también responde a formas de mucho autoritarismo de la Iglesia Católica a nivel mundial. Eso también hay que entender. ¿Por qué los protestantes se aliaron tan rápidamente con los vallistas en contra de la Iglesia Católica? Lo mismo que los judíos y otras corrientes, claramente. ¿Por qué? Porque en sus lugares de origen, en sus países de origen, vivían la opresión de las alianzas de las élites políticas con la Iglesia Católica. Entonces, estamos, yo creo que en un mundo donde la propia Iglesia Católica ha cambiado muchísimo, para empezar, ¿sí? Ha cambiado muchísimo. Y también donde digamos, donde la tensión de las diferencias culturales se vive de otra manera. No estoy diciendo ni mucho menos que el tema esté solucionado, o sea, a ver, hay xenofobia, hay racismo, hay homofobia, hay antisemitismo, hay islamofobia. Sí. A ver si me entrecortó, Nicolás. Hay de fobia. O sea, y de hecho, inclusive en términos en Europa Occidental y también en parte en Europa Oriental, muchas de las apuestas políticas de los partidos políticos que más, muestran gestos autoritarios empiezan a obtener la simpatía de la ciudadanía. Eso está claro. ¿Sí? Es decir, que no estamos ni aproximadamente, no estamos cerca de haber solucionado el problema claramente. Ahora, ese es un ítem. El otro ítem es pensar, bueno, el siglo XXI tal vez habilita formas de comunicación y de interacción donde la diferencia se puede manifestar, inclusive con la dramática de manifestar la diferencia, aceptando ese conflicto que puede haber en la diferencia, ¿no? Esa tensión que puede haber en la diferencia. Y, digamos, ese elemento que trae este consejo en relación al control ideológico, yo lo encuentro tan complicado como a las formas, digamos, autoritarias de control religioso o control de las diferencias culturales. Déjame plantearte en el final dos miradas de dos actores distintos que tienen distintas miradas sobre este asunto. Por un lado, el diputado colorado Felipe Schipani, de Ciudadanos, que es uno de los impulsores del proyecto, que dijo, cito como fuente La Diaria, no obedece a la coyuntura del momento, sino que para los colorados la laicidad fue siempre un tema de primer orden y ya era preocupante en 2014 cuando surgió la iniciativa, lo era en el periodo pasado cuando Bordaberry presentó el proyecto y lo sigue haciendo ahora. La diferencia, dijo Schipani, en lo que refiere al contexto histórico, está en que algunos temas vinculados a la violación de la laicidad han tenido cierto destaque en la opinión pública porque las autoridades de la educación han actuado, han recibido las denuncias y han investigado, que es lo que antes, viendo al momento en que el Uruguay era gobernado por el Frente Amplio, lo que antes no se hacía. Las autoridades secundarias de los últimos periodos fueron omisas en el tema de la laicidad. Y sobre el tema, y cierro para conocer tu opinión, la inquisición burocrática avasallando la autonomía de la ANEP. Esto escribió en su cuenta Twitter el maestro y ex consejero de primaria Héctor Florit. Dijo Florit, sostuvo que la integración mayoritaria del Consejo depende del gobierno de turno y opinó que la creación de un órgano de este tipo implicaría la instalación de un régimen de vivir bajo sospecha, poner un manto de duda sobre una profesión o una actividad que hoy está siendo muy tensionada por la pandemia. En su opinión, dijo Florit, respaldar explícitamente a la profesión docente tendría que ser una de las preocupaciones de todos los sectores políticos y confiar en que las autoridades institucionales del Estado, la ANEP y los controles parlamentarios tienen instrumentos y competencias para salvaguardar cualquier avance proselitista. Esto a propósito de la creación del famoso consejo, ¿no? Claramente los tienen claramente, los tienen. Pero aparte también, a ver, ¿cuáles serían los límites del control ideológico? Porque, a ver, es obvio que yo no puedo hacer publicidad a un partido político en una clase, voten a tal, eso no lo puedo hacer. Pero, por ejemplo, no sé, yo soy parte de ADUR, que es el gremio de la Asociación Docente de la Universidad de la República, soy parte.
de Sí. ese gremio, estoy muy contento de ser parte de él y soy activista en ese gremio de toda la vida, o sea, desde que inicié mi tarea docente y me parece que cumple una función muy importante. Entonces, por ejemplo, cuando difunden publicidad de ese gremio que dice hay que defender la educación pública o defendiendo la educación pública o que se pide más presupuesto y es un gremio pidiéndolo, que no tiene ninguna bandera política partidaria, bueno, es una actividad gremial, es Ujú. dentro de un gremio legal del PIT-CNT. No veo en eso que haya que haya una violencia en relación a la temática de la laicidad, pero puede haber lecturas que te digan que sí lo hay. Ujú. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que están pasando varias cuestiones interesantes. En primer lugar, el Partido Colorado está remitiéndose a su propia tradición en relación a la laicidad, que es cierto. El Partido Colorado, en términos históricos, ha sido de los grandes defensores y constructores de la laicidad en Uruguay, no solo defensores. Ahora, lo que me parece interesante es cómo cambia de tono. Es decir, la laicidad, cómo era entendida en determinada época y cuál era el acento que se le daba. Era justamente retirar a las religiones, y sobre todo a la Iglesia Católica, pero las religiones en general, retirarlas del espacio público estatal, ¿sí? Retirarlas del espacio público directamente estatal o gestionado por el Estado, ¿sí? Y ahora no es el énfasis en la temática religiosa, sino que es el énfasis está dado en una suerte de control ideológico, es decir, cambia, es una mitopraxis interesante porque el propio Partido Colorado va hacia sus fuentes, es decir, como constructor de laicidad, pero ya el tema, o el tema principal no sería, digamos, la dimensión religiosa, las diferentes corrientes de fe y su eventual incidencia su eventual violentar determinados espacios públicos estatales, sino que se transformaría en una suerte de dispositivo de control ideológico. Es otra laicidad, es otra Ujú. laicidad. No es la laicidad, porque ¿qué pasa? La laicidad, inclusive en su impronta laicista del vallismo original, lo estaba promoviendo teóricamente la libertad de pensamiento frente a las tutelas religiosas que se consideraban en sí mismas retardatarias. Inclusive las visiones más de los vallismos más radicales, de los vallistas más radicales, consideran la religión en sí misma un mal, y a la Iglesia Católica en sí misma un mal. O sea, Ujú. algo que colaboró, era una división muy iluminista, muy moderna. Bueno, la de Varela también, cómo la Iglesia Católica había colaborado al retraso del progreso de la humanidad. Claramente era una fuente, era un espacio de oscuridad. Bueno, a eso se le contraponía la libertad de pensamiento, el fortalecimiento de la racionalidad, de alguna clase, algún tipo de racionalidad, etcétera. Ahora, eso no es lo relevante, y lo relevante es la incidencia o no incidencia de determinadas ideologías, por ejemplo, en el alumnado. ¿Sí? Bien. Es otro tono, es otro tono. Por más que se está hablando de laicidad y que sea el mismo partido, digamos, el que remite bueno, a sus propias mitologías de laicidad y el productor de laicidad y promotor de laicidad, estamos hablando de otro ítem que está mucho más vinculado a los diferentes controles sanitarios, por así decirlo, de ideologías que los docentes eventualmente podrían difundir entre los alumnos o los alumnos entre sí. Es una idea muy rara, porque, por ejemplo, vos fíjate que yo doy curso Antropología de las Creencias, ¿no? Que de hecho dentro de un rato empiezo la clase, te aviso. Entonces, claro, o sea, ¿qué vamos a ver? Es sociólogo de la religión, antropólogo de la religión, pero también vemos fenómenos religiosos que están analizados de diferentes perspectivas. ¿Sí? Ujú. Hablamos de creencias, hablamos de espiritualidad, hablamos de, ¿sí? De un punto de vista, obviamente, académico, científico, no de un punto de vista de personas que poseen tal o cual fe, o al menos ese no es el punto. No es la perspectiva prioritaria, es una perspectiva claramente académica. Entonces, claro, también las cosmologías políticas las vemos como cosmologías. Es decir, pues yo te digo, la idea de neutralidad es una idea muy ingenua, porque la neutralidad de la laicidad está habitada por mitologías, claramente, ¿sí? O sea que creo que ahí hay una ingenuidad, inclusive esa ingenuidad es necesaria para establecer este discurso político sobre el Estado no es neutral.
Eso es fundamental. El Estado no es neutral. El Estado está habitado por mitología, se sostiene sobre mitologías y produce mitología. ¿Cuál es la neutralidad? No hay ninguna neutralidad. Lo que sí permite el Estado, o en todo caso un Estado democrático, no todos los Estados, porque obviamente un Estado totalitario no lo permite, que en función de las mitologías que posee, circulen diferencias, ¿cómo puedo decirlo? Variaciones mitológicas. Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces la izquierda sería una variación mitológica, la derecha otra, el centro, bueno, lo que vos pensás sobre esto, lo otro, qué habría que hacer con determinados temas, determinada ley. Sí, pero todas esas variaciones están basadas en una mitología que es una mitología que tiene como eje los elementos fundamentales que constituyen un Estado de Derecho. Claramente, Bien. en el que se acepta la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, donde se permiten que los ciudadanos se aglutinen formando estructuras políticas para dar espacio y lugar a sus maneras de pensar. Bien. Eso es Bueno, mirá, mitología. Nico, si te parece bien, la dejamos por acá. Anda a Bien. usar la chiva que tenés atrás y anda a dar unos pedaleos por ahí. Sí, en realidad es pura escenografía porque es de colección, sale Bueno, carísimo. Yo no me arriesgaría a andar con ella. Tengo otra, pero esa quedó ahí bien. hasta que le encuentre un lugar mejor. Y déjame preguntarte, porque ya lo hicimos público en una charla anterior. Sí. Nos habías comentado que estabas dejando de fumar. ¿Cómo venís con eso? No, dejé totalmente. Bien, No, fue radical no, es bien, muy bien, la verdad bien. que bien, bien. Me alegra que me preguntes porque me reafirmo como exadicto conmigo mismo. Sí, ando muy bien, no fumo más. No sé, las reacciones que se me generaron son muy extrañas porque no tengo todo eso que le pasa a la gente, síndrome de tensión y creo que no he tenido tiempo de tenerlo, que más adelante, pero bien, la verdad que no lo extraño, no lo extraño para nada y no, y me asombra lo caro que era muy caro, es muy caro fumar. Te está sobrando plata. Lo digo exactamente eso, pero es muy caro fumar, sobre todo Sí. la cantidad que yo fumaba, yo gastaba mucho dinero en fumar, evidentemente, y ahora me doy cuenta, claramente. Bueno, Pero ese es el Nicolás, tema. Ya me Nicolás siento Guigú, solo. antropólogo, docente, investigador, artista plástico y querido y constante partícipe de La Mañana en Camino. Gracias por tu tiempo y la seguimos más temprano que tarde, ¿sí? Bueno, gracias Alejandro y nos estamos viendo entonces. Mucha suerte. Nicolás Guigú nos ayudó a poner La Mañana en Camino.